¿Tiene alguna sanción o algo que nos pueda servir para ilustrar el tema de esta charla? Y me resulta relevante este caso de la rama judicial porque la superintendencia hace un análisis que nos lleva a un territorio, digamos, muy estricto. Estamos introduciendo otro concepto también muy interesante, que ya no es la información, sino la forma de acceso a la información. ¿Qué plantea la SIC sobre el tema de la forma de acceder a la información? El web scraping y otras formas de acceso automatizado puede violar los términos y condiciones de la respectiva página. Las personas que analizan estas normas, por razones de desconocimiento o por intereses, empiezan a confundir conceptos. Entonces, por ejemplo, tienen la autorización del ciudadano para consultar sus datos, pero incumplen los términos y condiciones y los reglamentos de la página donde consultan y creen que esa autorización los faculta. Que al violar el reglamento interno de una entidad, termino por vía de lo que dijo la Corte, vinculándome a una violación de la Ley de Protección de Datos. Hola, bienvenidos nuevamente a este podcast de Infolaft. Vamos a hablar hoy, para empezar el año, de un tema que se menciona mucho, pero que creo que hay un temor para tratarlo con mucha profundidad. Y por eso traje un invitado que tiene todas las credenciales, todos los diplomas para hablar del tema de habeas data. Y es el doctor José Miguel de la Calle. José Miguel, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Bueno, Alberto, mil gracias. Muy amable por darnos la oportunidad de comentar sobre estos temas tan importantes hoy en día y espero poderles aportar algunos comentarios. Bueno, ¿por qué no hacemos un recorrido por su carrera? Usted hoy en día es socio de una firma muy prestigiosa, una firma global, y también ha sido funcionario público, ha sido superintendente exactamente de la SIC, que es la superintendencia encargada de este tema, y otros como competencia y unos temas que salen mucho en la prensa. Y tiene una carrera tanto académica, tiene una publicación realmente voluminosa y muy profunda sobre estos temas de competencia. Entonces, ¿por qué no nos cuenta brevemente cuál es ese recorrido que usted tiene en este tema? Bueno, gracias. Hablar de uno mismo es retador de pronto, digámoslo de alguna forma. Y en realidad es interesante ver que yo, y perdone la falta de modestia por decirlo así, pero llevo muchos años trabajando en los temas de habeas data y de protección de datos. De hecho, por allí, en los comienzos de mi ejercicio profesional, escribía un libro que se llama La autodeterminación informática en Colombia, cuando ni siquiera existían las leyes 1581 ni 1266, que son los pilares de la protección de datos en Colombia. Luego, por cuenta de mi actividad profesional, tuve, digamos, ese privilegio de participar en la construcción de ambos proyectos de ley, sobre todo de la primera, de la 1266, que luego pues dieron lugar a esa norma, y estuve muy involucrado en analizar los alcances de la sentencia que dio la exequibilidad de esa norma. En fin, luego aquí en la práctica de derecho, bueno, luego estuve en la Superintendencia de Industria y Comercio, que precisamente oficia como autoridad de protección de datos. Hay multas, ¿no es cierto? El tema de habeas data y el tema de consulta de información para efectos de debida diligencia o para otros efectos ha sido ya estudiado por la superintendencia, ¿no es cierto? Sin la menor duda, hay multas y hay una estructura de supervisión ya muy robusta, muy importante, que ha ido ganando terreno con el paso de los años, con la interacción con otras autoridades, con el aprendizaje de las propias cosas que ha hecho la SIC, y nos ha llevado a un momento en que la superintendencia debe
pues yo no me sé el número exacto, no recuerdo, pero es un número significativo de multas al año por habeas data, que además viene acompañado no solo de sanciones pecuniarias, sino de órdenes. Creo que en el solo año pasado debe haberse impuesto más de 1.000 órdenes en el total del año a 1.000 destinatarios distintos, 1.000 empresas distintas, adicionales a las multas, que son órdenes que muchas veces tienen un impacto económico inclusive superior que la multa misma, porque son órdenes con dientes, como decimos por aquí en forma informal, una superintendencia que tiene poder suficiente para dar órdenes que implican a las compañías a profundidad en el sentido de abstenerse de generar ciertas conductas, y esa orden de abstenerse de generar ciertas conductas pues se cumple, se tiene que cumplir porque la super tiene manera de hacer seguimiento de que la orden se cumpla y de hacerlas valer de otras maneras. Creo que se ha vuelto una delegatura que tiene un poder de supervisión y de sanción importante. ¿Tiene alguna sanción o algo que nos pueda servir para ilustrar el tema de esta charla? Sí, yo recuerdo este tema de la sanción del sector de la rama judicial. Hay un caso relevante que sancionó la Superintendencia de Industria y Comercio, que prefiero no hacer mención específica de nombres, pero digamos que ahí hay una trazabilidad de los distintas investigaciones que ha hecho la Superintendencia, y me resulta relevante este caso de la rama judicial porque la Superintendencia hace un análisis que nos lleva a un territorio, digamos, muy estricto, y hay que tenerlo muy en cuenta. Y lo menciono brevemente. Hay un artículo que es el artículo segundo de la Ley 1581 que dice como regla general que las normas o que las bases de datos que están destinadas exclusivamente a la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo están exentos de la aplicación del régimen de protección de datos. Ese es el punto de partida. Pero ese punto de partida se ha venido acotando y se ha venido generándole ciertas excepciones y ciertas matices. El primero ni siquiera fue de la SIC, sino de la propia Corte Constitucional, que dijo que no obstante decir la norma lo que dice, a la Corte le parece que cuando se dice que está exceptuado el régimen jurídico, no es que esté exceptuado de la totalidad de la aplicación de la ley de protección de datos, y que por el contrario determina que sí son aplicables los principios esenciales del régimen de protección de datos. Lo cual es paradójico, para decirlo con franqueza, porque la realidad es que esa ley, y no solo la ley colombiana, sino la ley europea y otros regímenes de habeas data, pues el corazón de ese régimen son los principios. Entonces, fíjate que la Corte lo que dijo fue, si bien la norma en el sentido de la redacción dice una cosa, en la práctica yo termino aplicando los principios que son el corazón de la protección de datos en Colombia. Y eso fue aprovechado por la SIC, en este caso de la rama judicial, para decir que si bien las, la información de la rama judicial es una información pública en términos generales, hay cierta información que considera que no es pública, que considera que si bien están públicas en el sentido de que son expuestas al público en general y accesibles por cualquier persona, no lo son en su totalidad en cuanto a la naturaleza de la información. Ejemplo de ello, la dirección o el número de identificación o el nombre de las personas. Y que en virtud de ello, y teniendo en cuenta lo que dijo la Corte, considera que el acceso a portales de naturaleza pública, como puede ser el de la rama judicial, puede vulnerar los términos y condiciones o las políticas de esa propia entidad cuando, por ejemplo, se hace de forma automatizada. Un Vale, poco, pero entonces para poderle ayudar al público a entender este tema tenemos primero el tema de los principios,
que son los Sí, principios constitucionales de mayor rango que estas normas y que son el corazón de la habeas data, y que la misma Corte dijo, existe una excepción, no es una exclusión y hay unos principios. Tenemos a su vez que esa información puede tener una naturaleza mixta. No sé si sea correcto decirlo así, que hay una información que puede ser pública, pero dentro de esa información puede haber una información que ya puede tener un carácter de privada, de sensible, otro tipo de calificativos. Y después de eso, estamos introduciendo otro concepto también muy interesante, que ya no es la información, sino la forma de acceso a la información. ¿Qué plantea la SIC sobre el tema de la forma de acceder a la información? sí, y antes, porque me parece bien la recapitulación, porque demos una redondeada de los dos primeros temas. Entonces, lo primero es que aún en información pública se aplican los principios. Entonces, repasemos ese punto porque, y detengámonos ahí un momentico, porque, por ejemplo, hay un principio que se llama el de circulación restringida. Hay varios principios. Hay el principio de veracidad, de confidencialidad, de necesidad de autorización cuando se necesita, de integridad. Bueno, hay una serie de principios y hay uno de ellos de circulación restringida, que es el que termina además usando las sigmas adelante para eh, dar unas órdenes de carácter sancionatorio a estas personas, que como su nombre lo indica, pues lo que dice es la información, así sea pública, debe circular de forma excepcional o restringida o lo menos posible y solo en la medida en que atienda la finalidad legítima para la cual se creó la base de datos. Ahí estoy juntando dos principios, el de finalidad y el de circulación restringida. Dejémoslo ahí por un momento. Entonces, ¿aplican los principios? Sí, aplican los principios, incluido finalidad e incluido circulación restringida. Luego la Corte, luego la SIC, ahora sí aterricemos en la SIC, lo que dice es, venga, hay una manera como se están obteniendo el acceso a información que como bien dices, ya se determinó que no toda es pública. O dicho de otra manera, aun, aun cuando se considere pública, no quiere decir que es de libre acceso sin ningún tipo de consecuencia. Es otra forma de decir lo mismo que dijo la SIC. La SIC determinó, como allá hay información pública, pero también hay información que puede ser sensible o privada. Hay varias categorías. Hay una información privada, semiprivada, sensible y pública. Digamos que son las principales categorías de la ley 1266 y por esa puerta la SIC se metió a decir, eso me da mi autoridad para evaluar la manera como se accede a la información. Y hoy en día, con el uso de las tecnologías más sofisticadas, hay una manera que no es la única, pero digamos la más relevante que se ha venido analizando, tiene que ver con el web scrapping, que es mecánica de utilizar robots que son capaces de obtener masivamente información, raspando la información de las bases de datos públicas y sobre esa base recopilar información, agruparla, relacionarla y generar nueva data a partir de esa información. Allí digamos que el riesgo o el potencial riesgo que se deriva del web scrapping no solo tiene que ver con la velocidad y capacidad de recaudo de información a unos niveles que el hombre solo no podría, sino la capacidad de la máquina de asociar unos datos con otros y crear nueva data, perfilar clientes, perfilar marketing, bueno, en fin. Eh, entonces, la siglo que dice, el web scrapping y otras formas de acceso automatizado puede, no necesariamente ocurre así en todas las entidades públicas colombianas, pero puede violar los términos y condiciones de la respectiva página. Y puede violar, o dicho de otra manera, puede violar las políticas internas de esa respectiva página. Y lo que es más novedoso de lo que la SIC dijo es, creerían que esa es una violación menor porque es una violación de un reglamento privado, pero me parece a mí a la SIC, que no es así y que al violar el reglamento interno de una entidad,
termino por vía de lo que dijo la Corte, vinculándome a una violación de la ley de protección de datos. Es decir, el que viola un reglamento de una entidad pública por vía de que aplican los principios de circulación restringida, termina también violando la ley de protección de datos, la ley 1581, y por lo tanto se expone al riesgo de una investigación o una sanción administrativa. Ese es más o menos el sentido de lo que la superintendencia vino a decir y esa es la doctrina vigente que hay hoy en Colombia con base en ese precedente. Pues muy clara la explicación, pero, pero yo creo y lo que he oído es que las personas que analizan estas normas por razones de desconocimiento o por intereses empiezan a confundir conceptos. Entonces, por ejemplo, tienen la autorización del ciudadano para consultar sus datos, pero incumplen los términos y condiciones y los reglamentos de la página donde consultan y creen que esa autorización los faculta o la excepción que aparece para las bases de datos de prevención de lavado de activos la utilizan para saltarse la seguridad de otras páginas. ¿Cómo aclarar ese concepto? Exacto, digamos, es que se juntan dos cuestiones. Había un debate sobre si era necesaria o no la autorización, pero ese debate va encaminado hacia al nivel del alcance de la norma que mencioné hace un rato, que es la que exceptuaba las bases de datos de lavado de activos del régimen, de la aplicación del régimen de protección de datos. Y eso ya quedó saldado con lo que un día dijo la Corte y dijo, no señor, no está exceptuado totalmente. Con lo cual, si en esas bases de datos hubiese alguna pieza de información no pública, se necesita autorización. Entonces, la Corte y la SIC están diciendo que sí se necesita autorización en términos generales, en la medida en que probablemente esas bases de datos públicas también contienen información no pública. Pero eso es un tema que no suple el otro, el del cumplimiento o el incumplimiento del reglamento interno, que está más relacionado con el uso automatizado de mecanismos de acceso y que no se suple con la autorización, no tiene de hecho nada que ver. Es decir, la autorización tiene que ver únicamente con la naturaleza del dato, no con la naturaleza del acceso. Entonces, para resolver el problema de la naturaleza del dato, lo suplo con mi autorización. Listo. Y si tengo autorización, pues bueno, está muy bien porque resuelvo una parte del problema, llamémoslo así. Pero es que hay otro lado del problema que no tiene que ver con la naturaleza del dato, sino con la manera como accedes a la información y allí no resuelve el problema la autorización. Allí la única manera de resolverlo sería una de dos. Me voy a inventar, por decirlo así. O entro en un convenio con la respectiva entidad y el convenio entonces ya me genera una relación regulada con esa respectiva autoridad. O tengo la fortuna de que esa autoridad no prohíbe el acceso automatizado en el reglamento, caso pues, en el cual obviamente no lo estaría violando. O si sí lo prevé, no tengo otro camino que hacer un acceso manual, uno por uno, con la respectiva autorización, voy y jalo el dato de ese respectivo ciudadano, de José Miguel de la Calle, individualmente y lo recojo en mi base de datos de manera individual, pero no me aprovecho, no me sirvo de mecánicas automatizadas porque está prohibido por el reglamento y por esa vía está prohibido por la ley de protección de datos. Entonces, para terminar y sobre todo agradeciéndole por estas explicaciones y por compartir estos estudios que usted lleva haciendo durante muchos años, podemos decir que existe un riesgo de lavado de activos que es un riesgo real y existe una voluntad de las empresas de atacar todos estos atentos y intentos que hacen de penetrar el sistema económico nacional. Pero eso no es una carta blanca para incumplir con estas normas. Y hay que buscar canales de comunicación, cooperación interinstitucional,
Hay que buscar esos acuerdos, esos convenios que usted hablaba, para que los oficiales de cumplimiento tengan herramientas. Entonces, tenemos que seguir trabajando para poder cumplir con esos dos estatutos, para poder cumplir con estas normas y ser efectivos en esta lucha. José Miguel, muchísimas gracias y yo creo que se gana una invitación para volver a que hablemos más sobre este tema. Muchas gracias. Hay mucho por hablar y muchas gracias, Alberto. Muy interesante. Un gusto. Entonces, a todos los lectores de Infolab, les damos las gracias por estar conectados, por acompañarnos y los invitamos a este nuevo podcast, que ya va a dejar de ser un podcast, un video podcast, y se va a volver Notilaft. Notilaft va a ser la nueva forma, el nuevo canal para comunicarnos con ustedes. Muchas gracias.